Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, amada familia. Bendiciones. Es un gusto, un placer poder acompañarles durante esta semana a través de estos audios devocionales. Quien les habla, la pastora Annie Montero, desde la ciudad de Machala. Esta semana estaremos estudiando una temática titulada 4 actitudes con las que honramos a Dios. Pero el día de hoy les voy a introducir al tema, aclarando algunas terminologías, especialmente referente a la palabra honra. Les invito a que tenga a la mano su Biblia, una libreta de apuntes, pero sobre todo un corazón dispuesto a recibir palabra de Dios. Hablemos de la palabra honra. Ella es sinónimo de alabanza, de gloria, de honor. Y según el diccionario de la lengua española, honra significa respetar a alguien, enaltecer o premiar sus méritos. Uno de los principios cristianos que debemos recuperar es la honra a Dios, la cual ha sido desviada hacia las personas con mayor grado de importancia para nosotros que la que le damos al Señor. Respetamos a un jefe en una empresa, a un juez, a un abogado, a un profesor, pero olvidamos la honra que le debemos a Dios. Es decir, debemos aprender a darle a Dios el lugar que se merece y de allí a los demás, al prójimo, a mamá, a papá, al gobierno, así como a líderes espirituales. Pero vamos a la palabra de Dios y ubiquemos la carta a los Romanos, capítulo 13. Leamos los versículos que hablan acerca de respetar a las autoridades. A partir del versículo 1, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ellas, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Vemos que específicamente en este versículo 7 es muy puntual la palabra del Señor con respecto a la honra. Dice: pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. La honra es de Dios. Nosotros tenemos que entender que cuando honramos a las autoridades, lo hacemos conscientes de que lo hacemos para honrar a Dios, pues ellos son servidores de Dios. Lo decía el versículo 6, cuando dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, llámense maestros, doctores, fuerzas armadas, pastores, líderes espirituales. Todas ellas son figuras que nosotros conocemos como autoridad y merecen honra, dice la Biblia. Y esto lo hacemos
con conciencia de que no lo hacemos para el hombre, sino para honrar a Dios. Si resistimos a las autoridades, a lo establecido por Dios nos oponemos. Y esto a su vez acarrea condenación para nosotros mismos, como lo leíamos en el versículo 2, que decía: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y es que la palabra de Dios dice que todas las autoridades son de parte de Dios, pues por Dios y gracias a Él han sido impuestas. Lo leíamos en el versículo 1. Sométase toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces claramente la Biblia nos deja puntualizado que debemos ejercer la honra hacia estas personas que están en eminencia y que tienen alguna investidura. Si bien es cierto que la Biblia nos enseña que debemos respetar a las autoridades, también nos está diciendo que lo hacemos no por causa del hombre, no a causa del castigo que esto nos puede traer, sino lo cumplimos, sino que lo hacemos con conciencia de que lo hacemos como para Dios. Entonces, vamos a la carta del apóstol Pedro, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, donde el apóstol también hace referencia a estas autoridades. A partir del versículo 13, dice la palabra del Señor, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pedro fue muy puntual hablando acerca de cada una de las autoridades, y podemos comprender y degustar claramente allí en la palabra que cuando hacemos esto estamos honrando a Dios. Cuando nos sometemos a las autoridades, cuando respetamos a las autoridades, estamos honrando a Dios. Lo hacemos para la gloria de Dios. El apóstol Pedro dice: honrad a todos, pero dice: amad a los hermanos. Porque estas autoridades no solamente están marcadas por la parte terrenal, también debemos comprender que así como tenemos autoridades terrenales, tenemos autoridades espirituales, de las cuales la palabra del Señor nos habla en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Es decir, que un acto de honra entonces es la obediencia. Si honramos a Dios, eso nos lleva automáticamente como buenos cristianos a honrar a nuestro prójimo, es decir, a nuestro hermano, especialmente aquellos que tienen alguna investidura de autoridad dentro de la iglesia. Esto no es algo que se haya inventado la iglesia moderna en la actualidad, sino que es algo que encontramos incluso en el Antiguo Testamento. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 19. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 32, hay una palabra muy puntual acerca de la autoridad en el pueblo de Dios. Dice la palabra del Señor: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Fíjense cómo la palabra del Señor denota al anciano como una autoridad dentro del pueblo de Dios. Luego en el libro de los Hechos conseguimos cómo el Nuevo Testamento también habla de los ancianos y los nombra como líderes de la iglesia, impuestos por los apóstoles como una señal de autoridad para regir todo lo alusivo a la obra del Señor. Para
lo cual la iglesia estaba ejerciendo siempre algún tipo de liderazgo, y estos líderes estaban enmarcados por estos ancianos que dice la Biblia. En el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, a partir del capítulo 14, siempre que encontramos a un anciano está hablando de esa autoridad impuesta por los apóstoles. Y siempre que vemos a los apóstoles acompañados de ancianos, entendemos que estaban acompañados de autoridad. Vamos a la palabra del Señor, ubiquemos el libro de Hechos, capítulo 14, versículo 23, y dice la palabra de Dios: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos fueron los apóstoles, específicamente el apóstol Pablo, instituyeron a estos líderes en las iglesias, y no de la manera simple, sino después de ayunos y oración, que se decidió el establecimiento y la constitución de líderes en la iglesia, de ancianos, como dice la palabra. En otras versiones lo podemos apreciar mejor, como por ejemplo en la versión de la palabra de Dios para todos, que dice: Pablo y Bernabé nombraron ancianos líderes en cada iglesia. Después de orar y ayunar, Pablo y Bernabé los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice también la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 17, también en esta versión la palabra de Dios para todos. Dice que los ancianos líderes que dirigen bien la iglesia reciban doble honor, sobre todo los que trabajan mucho anunciando el mensaje y enseñando. Fijémonos cómo la palabra nos manda a tener esa honra hacia los líderes espirituales en la iglesia, tanto o más que cualquier líder terrenal, que si bien es cierto han sido puestos por Dios para las funciones que están ejerciendo, ha sido Dios quien lo ha permitido, y gracias a Dios está ejerciendo su autoridad, están en esa posición. Cuanto más aquellos hombres y mujeres que Dios ha establecido para dirigir la iglesia. El mismo Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 5, también en esta versión, la palabra de Dios para todos, dice la palabra del Señor: también tengo algo que decirle a los jóvenes. Acepten la autoridad de los ancianos líderes, vístanse todos ustedes de humildad y sírvanse unos a otros. Dios rechaza a los orgullosos, pero es bueno con los humildes. Amada familia, la palabra del Señor nos está diciendo la importancia de la honra, de saber honrar a los demás, a quienes lo merecen, a quienes tienen alguna investidura, sobre todo cuando sabemos que por medio de la honra a esas personas estamos honrando a Dios, que es quien merece toda la honra y toda la gloria. Si honramos a las autoridades terrenales, con mucha más razón debemos honrar a las autoridades espirituales nombradas en la palabra de Dios como ancianos y como líderes. Bueno, damos gracias al Señor por el día de hoy, por su palabra, y yo les invito para el día de mañana para que comencemos con la primera de las 4 actitudes con las que podemos honrar a Dios. Bueno, que tengan un feliz día y bendiciones para todos. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.